Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas y veremos el patrón que puede estar confirmando Bitcoin. Es potencialmente alcista, pero tiene peros. Así que empezamos. Hoy vamos a analizar Bitcoin, BNB, Rose, IOT y BET en un día en el que, pues bueno, estamos viendo movimientos alcistas, al menos en la primera parte de la jornada. Pero primero, hablando un poco de calendario económico, un poco de lo que podemos esperar para el día de hoy, hoy sale nuevamente Lagarde, es la presidenta del Banco Central Europeo, ya lo sabemos, y venimos de una semana en la que han comentado que van a adelantar, si es necesario, la subida de tipos de interés. Recordemos que Estados Unidos se posicionó claramente ya desde finales del año pasado en que este mismo año, desde el día cero, iban a empezar a subir los tipos de interés. Incluso los subieron 50 puntos la anterior ocasión y han dicho que los van a subir 50 puntos más la próxima. Quiero decir, ya tenemos un nivel importante de conocimiento sobre la política que van a llevar a cabo en Estados Unidos. Y paralelamente, aquí desde Europa se ha comentado que lo que se va a llevar a cabo es subida de tipos de interés en septiembre. Pero la semana pasada ya se comentó que si era necesario se iba a llevar a cabo antes, ¿de acuerdo? Más allá de eso, sí que es cierto que tenemos algún que otro evento económico, como balanza comercial de bienes en Estados Unidos, inventarios de los minoristas, excluyendo automóviles, venta de viviendas pendientes. Realmente no considero que ninguno de estos puntos sea realmente relevante, al menos en el contexto en el que nos movemos. Sobre todo, es muy importante analizar la noticia en función del contexto. Como sí que va a ser relevante los inventarios de petróleo crudo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que todo el tema de Rusia cada vez tiene menos relevancia porque estamos viendo que los países están buscando la vida y ya al pasar cada vez más tiempo, pues bueno, pierde un poco la novedad en este sentido. Pero bueno, todo lo que viene siendo petróleo es interesante monitorizarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo entendiendo la volatilidad que está sufriendo el petróleo a día de hoy. Así que el patio es relativamente tranquilo, al menos a priori, sin tener en cuenta que hoy presentan resultados. Creo que lo podemos ver, efectivamente. Presentación de resultados. Facebook encabeza la lista de presentaciones de resultados, ¿de acuerdo? Esto creo que ya está ordenado por capitalización de mercado. Qualcomm, así también más conocida, también sale por aquí. PayPal, Boeing. O sea, hoy volvemos a tener resultados y presentaciones de resultados importantes, como ya sabemos que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Así que, pues bueno, será interesante ver un poco cómo afecta todo. El día de ayer fue tremendamente negativo para Estados Unidos, realmente negativo. El día de hoy está empezando bien, está empezando a modo de pullback. Veremos que hay alguna que otra oportunidad de trading. Igualmente, tema noticias. Qatar Airways entra en metaverso y anuncia Cubers. Esta semana ya hemos hablado, y estamos solo a miércoles, de varias noticias referentes al metaverso y a empresas tradicionales que se meten de lleno en el metaverso. En este caso le toca a Qatar Airways y bueno, en un momento en que los límites físicos empiezan a ser desafiados por el metaverso a una escala cada vez mayor, es emocionante adoptar una tecnología que permite a todos los entusiastas de los viajes disfrutar de una experiencia única y envolvente de nuestros galardonados productos y servicios. Vosotros solo imaginaros que tú puedes entrar en un avión de Vueling, y a través de unas gafas, a través de un entorno artificial, tú puedes ver otra realidad. ¿Con esto qué quiero decir? Pues tú puedes estar viendo, si a ti te apetece, por ejemplo, el país por el que estás pasando. Puedes mirar abajo y puedes ver que tú estás cruzando, pues yo qué sé, Alemania, y estás viendo los edificios, estás viendo lo que sea. Es una de las muchas posibilidades. Imagínate que quieres ver una película, te pones unas gafas y ves esa película en realidad virtual, como inmerso en ella. O sea, hay un montón de posibilidades, son infinitas y solo el límite de la imaginación puede frenarlas, ¿de acuerdo? No vamos a entrar a divagar en función de qué es posible, qué no es posible, qué puede llegar antes, qué puede llegar más tarde, pero al final es una de las posibilidades. Es que eso puede encarecer el precio del avión. Bueno, nadie te obliga primero a viajar en un avión de este tipo y luego que al final hay rangos, igual que hay rangos en todas partes. Tú puedes viajar en diferentes tipos de billetes, en diferentes tipos de compañías, puedes solicitar comida, puedes no solicitar comida, puedes pagar por equipaje, puedes no pagarlo, puede ser un servicio más
más intrínseco de los aviones, ¿no? Solo por poner una posibilidad, ya que tenemos aquí el sector de la aviación, o sea, lo podemos desmontar con metaverso, pero si se te pone cualquier otro sector por delante, te lo cargas también, ¿vale? Así que nada, está bastante bien, me gusta y me apetece directamente. Pasando a la siguiente. En un día histórico, el Pleno del Senado aprueba la ley Bitcoin en Brasil, ¿de acuerdo? Quiero felicitar, aquí comentan textualmente, al ponente del proyecto, el senador Irajá, por la aprobación aquí en el Pleno del Senado de este importante proyecto, ¿de acuerdo? Hoy realmente el Senado Federal ha aprobado la ley Bitcoin de Brasil, que determina la creación de normas específicas para el comercio de criptoactivos en el país, ¿de acuerdo? Así que nada, un poco el tema por eso. Los cambios propuestos aquí amplían un poquito más. Las propuestas definidas por los senadores durante la votación deberán ser analizadas por el ponente, el senador que hemos comentado antes, Irajá, y se deberá enviar a la Cámara de Representantes un nuevo texto que consolide y adopte algunos de los cambios propuestos, ¿de acuerdo? Así que nada, es un poco lo que tienen que hacer ahora mismo, especificar los puntos y pues lógicamente pasar otra capa de aprobación. Las penas, bueno, aquí habla de penas por los delitos en función de diferentes delitos, no vamos a entrar en ello. Y nada, pues bueno, aquí hay son varias frases textuales un poco aleatorias, porque pues aquí hablan de penas, luego hablan de un informe, en fin, no tiene demasiado sentido en cuanto a un hilo narrativo, pero bueno, lo importante es la ley que hemos comentado, la han aprobado, ahora tienen que especificar un poco los términos y luego pues pasar a Cámara de Representantes, pues nuevamente otro filtro, ¿no? Siguiente. Una fundación argentina propone la creación de una CBDC, esto es una moneda digital emitida por un banco central, y la eliminación del papel moneda para reforzar la recaudación de impuestos, ¿de acuerdo? ¿Esto es sinónimo de criptomoneda? Sí. ¿Es sinónimo de Bitcoin? No, es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Esto al final, muchos bancos centrales están, pues bueno, emitiendo este tipo de monedas, básicamente para pues controlar tema de multas, tema de impuestos, tema de recaudaciones, tema de pues yo qué sé, pagos, alquileres, en fin, se puede controlar de muchas maneras y de manera mucho más precisa. O sea, la misma tecnología te ayuda a lo que hace Bitcoin, que es descentralizar o intentar descentralizar lo máximo, o todo lo contrario, tú puedes tener un control mucho más estricto. Entonces, el PAD, que es peso argentino digital, ¿vale? Aquí lo pone, el PAD, a ver dónde lo ponía, vale, aquí, peso argentino digital, PAD, ¿vale? Dice, aportará una mayor recaudación de impuestos por la evasión actual, que puede estimarse en un 30% del PIB, que podrá utilizarse para reparar todas las desigualdades sociales que deja el sistema actual. Bueno, no vamos a entrar a debatir cuáles son o qué es lo que causan las desigualdades del sistema actual, pero lo que está claro es que una moneda como Bitcoin, en este caso, sería mucho más equitativa, ya que aparte de descentralizada, es igualitaria para todo el mundo, ¿vale? No solo en cuanto a emisión de moneda, que no la hay, sino también en cuanto a acceso a la misma, ¿vale? E intercambio, no solo entre gente de Argentina, en este caso es Argentina el país, sino también en cuanto a gente de Argentina, de Europa, de Asia, de África, de donde quieras, ¿de acuerdo? Así que no vamos a entrar tampoco porque ya, bueno, sería meternos en un jaleo. Y no es necesario, pero bueno, que sepáis esto, ¿no? Lo que está haciendo Argentina en este caso. Finalmente, Fidelity hace una apuesta arriesgada de Bitcoin, ¿vale? Arriesgada apuesta de jubilación. El enorme negocio de ahorros para la jubilación, Fidelity, es la última parte del gigante financiero en volverse criptográfico, ¿vale? La compañía lanzó cuentas de activos digitales el martes, lo que le permite a los titulares de cuentas tener una parte de sus ahorros para la jubilación asignada en Bitcoin. A ver, aquí hay... Al final la noticia es esta, ¿vale? Luego, pues bueno, amplía un poco comentando que no es la primera, que aquí tenemos a MicroStrategy, que no sé qué exposición tiene, o sea, luego se puede ampliar mucho más, sí que es cierto, ya que pues Fidelity no solo tiene exposición en criptomonedas a través de este fondo, también tiene pues temas institucionales, ¿vale? Pues bueno, relacionados con criptomonedas. Lo que digo, ¿realmente es atractivo para una jubilación
el fondo asignado a criptomonedas. A ver, depende de cuál sea la edad, ¿no? Depende de si tú estás empezando pues a meter ahorros para tu jubilación y tienes 25 o 30 años, que es habitual empezar a hacer ese tipo de actividades, pues yo creo que es bastante atractivo. Claro, luego ya, si tú tienes 60 años y entonces empiezas a pensar a ver qué haces para aumentar tus ingresos en jubilación, es un poco más arriesgado, ¿vale? Por la volatilidad que hay. Igualmente, en mi opinión, es un paso adelante increíble y yo creo que debería empezar a propagarse este tipo de apuestas desde ya, desde el día cero, y pues bueno, eso ya dentro de un grado mucho mayor en cuanto a adopción, en cuanto a aceptación, empezar a educar en ese sentido, ¿vale? Empezar a educar en ese sentido. No por el dinero que te pueda dar Bitcoin, sino por cómo tú puedes en un futuro, esperemos, tener un valor reserva antiinflacionario, con escasez, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final no vamos a desarrollar mucho más tampoco. El tema es este, ¿vale? Fidelity apuesta por la jubilación con criptomonedas. Pasando ya al análisis. A ver, ayer dijimos literalmente que esperábamos el precio abajo. ¿Vale? Esperábamos el precio abajo. ¿Por qué? Porque empezamos a ver una especie de señal de forma de cuña, pero para que se completara esa cuña era necesario que el precio apareciera por niveles inferiores, que la ruptura de estos niveles, primero, que podía pasar, pero que no indicaba que esto era una cuña. Segundo, literalmente dijimos, el precio puede subir un poco más, pero con interés o con intención de caer. Y bueno, pues tercero, planteamos esta caída la cual no planteamos directamente, oye, nos vamos a ir a 35.000, sino que hablamos de una caída y punto, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, tenemos el precio más rápido, en mi opinión, y sinceramente de lo que yo me podía imaginar, se fue directamente para abajo, lo cual está bien porque ya lo planeábamos, pero claro, al final te queda un poco ese regusto de, bueno, es que prácticamente no ha testeado ciertos niveles que hubieran sido interesantes que testeara, ¿no? Lo hemos recibido en unos niveles muy inferiores. Hemos estado a punto incluso de romper, pero como siempre comentamos, no es si se rompe o no, sino si realmente se confirma. Y como veis, pues bueno, se intentó llevar a cabo una especie de confirmación, una especie de ruptura mayor, pero el precio enseguida ha dado la vuelta. A ver, la subida desde estos niveles inferiores puede ser atractiva. Sí, es un 4%, pero es que realmente es insignificante en referencia a todo lo que ha caído el precio. ¿Vale? Es insignificante, por lo cual no nos deja en una situación muy privilegiada. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahora? En gráfico semanal el asunto no ha cambiado prácticamente nada y os recomiendo que no miremos el gráfico semanal hasta que no lleguemos a domingo, ¿vale? Va a ser una semana importante, como todas, no determinante, pero sí importante. Y en mi opinión, lo mejor es evitar el gráfico semanal en este punto, ahora mismo, y centrarnos en el gráfico diario y en el gráfico de 4 horas. Sabéis que hay muchas veces que os digo, vamos a dejar de lado el gráfico de 4 horas, por lo que sea, pues yo creo que es interesante verlo, ¿no? En gráfico diario estamos viendo cómo el precio mantiene esta especie de un poco falta de decisión, falta de dirección. Esto es así, el precio, pese a marcar un inicio tendencial, se da la vuelta, inicia el movimiento correctivo, ahora se da la vuelta, luego vuelve a caer, ahora está subiendo. O sea, estamos viendo cómo, pese a esas señales o esos síntomas de dirección tendencial, le está costando romper ciertos niveles. Me recuerda mucho a este patrón de aquí, ¿vale? Me recuerda mucho a este patrón de aquí, donde cuando parecía que el precio pues era capaz de dar la vuelta para arriba, como pues estuvo pasando en este punto de aquí, de repente inicia para abajo y empieza a hacer una especie de movimiento extraño donde sube, cae, sube, cae, sube y cae. Pues estamos en la misma situación, ¿vale? ¿El tema cuál es? El tema es que creo que necesitamos un detonante final, ¿vale? Tuvimos aquí en este apartado de aquí una especie de vela de desaceleración, de reversión, de envolvente bajista que dio paso a todo este movimiento de aquí, a una caída interesante que no está siendo suficiente para dejar atrás ciertos niveles importantes. De hecho, pese a la salida de papel del otro día, al final el precio acaba bien, pese a la pedazo de caída de ayer, el precio sigue manteniéndose en esta especie de rango sombreado que comentamos entre los 38.200 y los 39.600, por lo cual este rango de 1.400 puntos sigue manteniéndose. Es un poco lo que está marcando actualmente la situación. Y ayer comentamos, fijaros porque cada vez que el precio toca este rango, toca la parte inferior, se encuentra
interés, se encuentra intención. Cada vez que el precio lo ha tocado, ¡pam!, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, volvemos a caer y estamos tirando para arriba. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Va a ser el punto de inflexión, ¿vale? La cuña está muy bien, la cuña es potencialmente alcista porque es un patrón, la cuña al final es un patrón de desaceleración, de desgaste y de reversión. El precio está cayendo, pero cae en unos términos tan volátiles que generan una desaceleración que forma el paso previo a un cambio de dirección, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero comentar, la cuña se está formando en unos niveles de soporte, lo cual le otorga doble importancia, doble sentimiento de importancia. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes un patrón de candlestick, un patrón del precio, un patrón de lo que sea, en una zona de soporte o resistencia, ese patrón otorga más fuerza y más validez. Entonces, 1, tenemos cuña y 2, tenemos soporte. ¿Cuál es el tema? El tema es que seamos capaces de encontrar una liquidez que hemos encontrado anteriormente en todo este movimiento de aquí y que realmente nos vuelva a separar de esta zona de soporte, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal. ¿Qué sería lo negativo? Lo negativo sería volver a hacer máximos decrecientes y volver a testear ciertos niveles. ¿Por qué? Pues porque al final la cuña, tú te levantas, por ejemplo, y empiezas a caer en forma de cuña. El precio, sí, es verdad, va cayendo, puede hacer mínimos decrecientes, pero tiene un movimiento bastante ordenado antes de dar ese movimiento alcista de reversión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí ya hemos caído. Nos hemos medio levantado, doble suelo, entonces ya nos levantamos, entonces luego caemos, entonces nos levantamos, luego volvemos a caer. Si ahora nos volvemos a levantar, volvemos a caer y tal, esto ya no es una cuña, esto es, sí, pérdida de fuerza, pérdida de tal, pero con un patrón distinto, porque la cuña es mucho más ordenada, ¿vale? Al final los patrones tienen un orden y por eso son predecibles. Si el patrón no tiene orden, no tiene unos toques, una seriedad, un trazo, por así decirlo, concreto, se desordena y significa otra cosa que ya tendremos que analizar en su momento. Pero lo que digo es que al final tiene bastante buena pinta, estamos en una buena zona de liquidez, por lo cual, a menos de que salga algún tipo de noticia, a menos de que salga algún tipo de elemento realmente negativo o inesperado, el precio debería ser capaz de volver a conseguir esa liquidez. Esa liquidez que nos pueda llevar a la parte superior de la cuña. Y ahí es donde entra lo malo. Si no somos capaces de aceptar esa liquidez, ¿por qué? Por el patrón de cuña, por la zona de liquidez en la que estamos y porque hemos caído mucho, por lo cual después de caer lo mínimo que podemos hacer es corregir. Pues si por esos 3 puntos no somos capaces de, como mínimo, arrancar y ponernos por encima de los 39.500 aproximadamente, esto será muy negativo y será probable que veamos movimientos bajistas mayores y más prolongados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final la última frase resume bastante bien todo lo que quiero transmitir. Y nada, pasamos directamente a la siguiente, la cual es BNB. En BNB hablamos ya de que no era tan negativo romper esta diagonal. ¿Por qué? Pues porque BNB venía de una dirección muy bajista, los mínimos eran claramente decrecientes, se llegaron a acelerar en muchos puntos hasta que se frenaron. Después del freno, para cambiar de tendencia tienes que hacer mínimos crecientes, ¿no? Entonces comentamos que si bien estábamos rompiendo una diagonal, la cual era esta, era posible que el precio se levantara en un nivel inferior, ¿vale? O sea, que no se levantara con una verticalidad X, sino que fuera con una verticalidad Y siendo inferior a X, ¿de acuerdo? Dentro de lo malo, que es romper una diagonal, sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque BNB está en la búsqueda de los mínimos crecientes. ¿Cuál será la verticalidad? No la sabemos. Y creedme, puede ser una verticalidad concreta, imaginaos que fuera esta, ¿vale? Por poner un ejemplo. Puede ser esta verticalidad, que el precio se levante y que luego se acelere y cambie la verticalidad. De la misma manera que aquí pasó de hacer una verticalidad plana a una diagonal. Luego fijaros cómo se acelera, luego aplana y luego para abajo. Fijaros cómo se acelera en la caída, luego aplana y luego para arriba. Entonces se tiene que acelerar. En pro de buscar una continuación alcista, el precio de BNB se tiene que acelerar, ¿vale? Lo que hay que encontrar primero, y esto es así, es una verticalidad
X para entender que pasamos de mínimos planos a mínimos crecientes, lo cual es el inicio de esa tendencia alcista, ¿de acuerdo? Hay que ver y estamos en búsqueda de eso. Eso ya es un poco gamblear, es un poco tirar una moneda al aire, pero sí que es verdad que, bueno, de momento lo que estamos viendo es una clara desaceleración semanal, lo cual no está nada mal. No me gusta que vengamos de rechazar un nivel de resistencia al 430, pero al menos estamos frenando en ciertos puntos interesantes, ¿vale? Media móvil, freno, lo cual ya no es movimiento bajista, y ya en gráfico de 4 horas yo no entraría demasiado. Tenemos esta diagonal alcista que ya dibujamos y como veis el precio ha ido a buscarla, ya ha caído, no ha sido capaz de hacer mínimos decrecientes, por lo cual podemos estar ante un patrón de cambio de dirección a corto plazo. Vamos a ver, ahora que ya hemos dejado de hacer mínimos decrecientes, como ya veníamos haciendo anteriormente, vamos a ver si BNB es capaz de posicionarse nuevamente en esta diagonal y poder romperla. Pero como os digo, en mi opinión en BNB no es necesario focalizarnos tanto en low time frames. Con gráfico semanal y gráfico diario yo creo que ya tiramos. Rose está, fijaros el nivel de Rose, es un nivel súper importante y realmente crítico. ¿Por qué? Pues porque es el mínimo anterior gráfico semanal. En gráfico semanal ya hemos hecho máximos decrecientes y estamos ahora en el mínimo anterior. ¿Vale? Estamos en el mínimo anterior, por lo cual romper este nivel implica no solo hago máximos decrecientes, sino que hago también mínimos decrecientes. Entendiendo esto, vemos la importancia de esta zona de 0,21, 0,21 sería la zona. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el mercado? Vale, estoy en una zona crítica, lo acepto, es un nivel importante, pero fíjate qué pasa cada vez que llego a este punto. Tocamos para arriba. Tocamos para arriba, llegamos desacelerados y nos vamos para arriba. Vela desastrosa como ayer y la vela de hoy recupera, ¿vale? O sea, está habiendo interés, hay interés en comprar en Rose, se está viendo importancia, se está viendo fortaleza e intención de mantener los precios por encima de este nivel de 0,21. Es así, interpretándolo fríamente, es así, por lo cual tenemos que entender que el mercado está fuerte en estos puntos. Pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque está tan fuerte que una ruptura del mismo nivel y una confirmación probablemente confirmen nuevos mínimos decrecientes en gráfico semanal y envíen a Rose a siguientes niveles de soporte. Por primera vez haciendo mínimos decrecientes semanales, lo cual, pues bueno, podríamos llegar incluso hasta el nivel de 0,16. Realmente es así, ¿vale? Así que nada, focalizarnos bastante Rose en el nivel de 0,21, entender la fortaleza del movimiento, pero también entender que la fortaleza de la zona, mejor dicho, pero también entender que la ruptura de la misma, toda esa fortaleza que hipotéticamente refleja, sería de vuelta por 2, pero hacia abajo. YOT. Hacía tiempo que no analizábamos YOT y estamos viendo cómo ya en gráfico semanal está dando una señal de ruptura, ¿vale? El nivel de 0,67, perdonad, era un nivel muy importante, nivel de soporte muy importante, y el precio pues se está viendo superado, ¿vale? Se está viendo superado. Además de eso, no con eso, sino que también estamos viendo máximos y mínimos decrecientes claros, ¿vale? En un punto hipotético, fijaros que este punto de aquí era relativamente similar al de Rose. No era tan importante, es cierto, pero bueno, el patrón es más o menos similar. El precio lo toca, se va, llega desacelerado, arranca, tal. Y finalmente, ¿qué hace? Lo rompe. Y no solo lo rompe, sino que posteriormente lo testea, ¿de acuerdo? Ruptura, pullback, continuación. Nivel de 0,58 es esta zona diaria, perdonad, de soporte referente a los mínimos que hizo Bitcoin de 30.000. Pues bueno, YOT ya está allí, ¿vale? Ya está allí, mostrando doble debilidad, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, rupturas importantes de estos mínimos de las caídas de enero de este mismo año, confirmamos patrón de reversión, tocamos nivel de cercano a los 30.000 de Bitcoin, bueno, en fin, todo mal, ¿vale? Realmente todo mal. Así que, bueno, YOT está en una situación muy negativa, en una situación muy peculiar y que tenemos que vigilar realmente. ¿Por qué? Pues bueno, porque está dando ya muchas señales de ruptura, ¿no? Lo único que le puede salvar es esta semana. ¿En qué sentido? Imaginaros que esta semana fuera capaz de volver a situar a YOT por encima de ciertos niveles. Hombre, pues esto te da esa esperanza de vamos a ver si reacciona en una situación tan límite.
Si esta semana no la supera, no la aguanta, el precio seguramente seguirá goteando hacia abajo. Veremos en qué ritmo, veremos si al ritmo del mercado, si el mercado sube y IOT igualmente cae, si el mercado cae y IOT cae más o cae menos, eso ya es impredecible, ¿no? Pero sí que es cierto que técnicamente hablando está muy tocada, ¿vale? Está bastante tocada. Finalmente, BET, VeChain, también hacía tiempo, bueno, fijaros el último análisis que hicimos de BET, marcamos el impulso, el pullback y la continuación, estamos en esas, ¿vale? Voy a eliminarlo porque ya estamos dando esa continuación. Fijaros que en BET hemos rechazado ya ciertos niveles bastante importantes, como es el nivel de la media móvil de 50 semanal, lo hemos rechazado y estamos atacando o yendo a atacar los niveles de mínimos anteriores, ¿ok? Bueno, BET ya había confirmado tendencia bajista en diferentes ámbitos, marcando máximos decrecientes claros, marcando mínimos decrecientes claros. Teníamos un nivel horizontal que considerábamos que había esa posibilidad de mantener, pero claro, fijaros que cuando se coloca por encima nuevamente, ¡pam!, pedazo envolvente bajista que devuelve toda esa pequeña fortaleza alcista que se llevó a cabo, ¿no? Así que nada, BET está tocado también. Fijaros que se ha confirmado ya el cruce de las dos medias móviles, la de 50 y la de 20, por lo cual sí que es cierto que igualmente esto ya te implica una clara señal bajista, pero un movimiento impulsivo no sería más que un nuevo pullback. Fijaros que ya ha caído, ha hecho un pullback, ha vuelto a caer. Podría hacer otro pullback antes o después, pero BET también está bastante tocado en este sentido, ¿de acuerdo? Tiene zonas importantes. Serían ya los mínimos anteriores, nivel de 0,04. No lo veo para nada, ni para promediar, ni para recomprar, ni para nada, ¿vale? Personalmente, este tipo de patrones no me gustan nada, me parecen bastante negativos y, en mi opinión, es cuestión de tiempo que acabe desarrollándose algo mayor, ¿vale? Pero, bueno, hay que ver un poco también cómo reacciona BET ante días positivos, ante días negativos. Vimos que el día 25 de abril, el cual fue un día relativamente positivo para las criptos, empezó mal pero se dio la vuelta, pues bueno, BET estuvo un poco por detrás, ya veníamos de unas caídas importantes, el día de ayer por supuesto es nefasto, el día de hoy está subiendo menos que los demás, es más, está subiendo muy cercano al SP500, el cual está subiendo un 1,60%, 1,70%. Así que nada, BET está también tocado, está en un punto crítico, igual que hemos comentado en IOT, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.